Yo soy Emanuel, colaboro en Hija de la Memoria y el día de hoy pues venimos a hablar sobre la historia de las emociones. Esto es como una pequeña introducción a este campo de estudio en el que vamos a hablar un poco de lo que se ha escrito, de las emociones, de las fuentes, de autores, autoras y pues de alguna problematización actual que hay por ahí. También evidentemente les voy a dar un poco mi perspectiva y bueno, vamos a comenzar. Para empezar, creo que ya me posicioné un poco diciendo que es un campo de estudio. Podríamos también decir que es además interdisciplinario y bueno, principalmente se investiga de qué manera las emociones pues han sido sentidas, experimentadas y expresadas a través del tiempo y en diferentes lugares o en lugares específicos, porque esto pues también va cambiando. Emociones primarias o principales, tales como el miedo, la alegría, la tristeza, pues no han sido experimentadas del mismo modo. No es lo mismo estar alegre ahora o estar triste, o no son los mismos los miedos que tenemos en la actualidad a los que se tenía en México en el siglo XVIII, por ejemplo, o en alguna región de África en este mismo siglo, o tal vez en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, o en Francia en la Edad Media. Se parte desde el punto de que las emociones pues han sido expresadas de diferentes maneras, por lo tanto pues la forma de sentirlo ha sido también distinto, y eso es interesante porque esto cambia. Hay muchos factores que intervienen y es ahí donde está la investigación histórica, y estos factores pues tienen que ver con la cultura, con la sociedad, con la política, con lo económico incluso. Así también van cambiando las emociones, o no es lo mismo a veces las emociones en el centro de un lugar que en las periferias. Eso también es interesante. Pero bueno, ¿cómo podemos saber lo que sentían, ¿no? O cuáles son las fuentes? Bueno, por eso se dice que es un campo de estudio interdisciplinario, porque para esto muchas veces vamos a tener que apoyarnos en otras disciplinas como en la literatura, en el arte, en la filosofía. Tal vez incluso encontremos algo en textos religiosos, entonces la teología de repente, la religión. Y es que si tenemos suerte pues podremos encontrar tal vez un diario personal, un diario de viaje, pero pues no todas las personas han escrito diarios en las culturas y en el tiempo, entonces pues esto se vería un poco limitado, pero las fuentes no solo son diarios personales, también pues hay textos poéticos, por eso se hace ayuda de la literatura, y bueno, también se pueden trabajar con fuentes convencionales, cualquier tipo de fuente que se utiliza para otras historias como la historia social o la historia política. También se pueden revisar, también se pueden utilizar en la historia de las emociones. Lo importante aquí es el enfoque y cómo trabajamos estas fuentes, ya no tanto el tipo de fuentes, sino cómo las trabajamos. Entonces, para este tipo de historia es importante tener una mirada precisamente sensible para poder detectar esos rasgos de emocionalidad en fuentes convencionales, en las fuentes de archivo, en procesos judiciales o incluso en las leyes. Podremos decir como no, las leyes son como lo más objetivo del mundo, pero no, en las leyes también pueden haber rastros de emocionalidad. Y bueno, ahora bien, podemos ir hablando también un poco sobre la historiografía de las emociones, así como lo que se ha escrito, ¿no? Mi posición, para empezar, es que siempre han estado presentes y siempre han existido pues esta preocupación por lo que se siente, más o menos consciente en las humanidades, y luego pues ya en trabajos académicos más consolidados, ¿no? Pero podemos ya desde los griegos, mujeres y hombres, o desde la antigüedad, que se planteaban estas discusiones, o se planteaban el pensar, el reflexionar sobre lo que se sentía. En la Edad Media también, aunque la religión era el eje y las pasiones pues luego
podían desbordarse y las pasiones desmedidas eran peligrosas porque eso precisamente era lo que te hacía caer en tentación y por consiguiente en pecado. Entonces eran algo ahí peligroso, pero era algo que se reconocía. Ya en la Ilustración, que la razón comienza a ser como este eje en la vida, pues la fe y las pasiones ya son un poco peligrosas, ¿no? No hay que confiar tanto en ellas porque nos pueden hacer vacilar, y lo único certero y seguro pues es la razón. Además de que aquí la razón ya se va asociando con lo masculino y la sensibilidad con lo femenino. Ya para el siglo XIX, con el liberalismo, pues todavía se concretan más estas ideas de que las emociones son lo irracional, lo parcial, lo errático, y la razón pues es también como el eje político, ¿no? Y por lo tanto de la vida. Ya yéndonos al siglo XX, pues consolidándose las ciencias sociales, pues podemos ver algunas obras ya bastante encaminadas precisamente a las emociones, a los pioneros como Johann Huizinga, que tiene Otoño de la Edad Media, o un Norbert Elias con el proceso de la civilización, que son considerados como pioneros. Después, con los anales, pues ya vemos un interés más necesario, más profundo por la vida afectiva en el pasado. Ya hay propuestas también desde la sociología, desde los estudios de género, desde la antropología, aquí Clifford Fritz, sobre la cultura. Bueno, a todo esto también se le conoce como el giro emocional. Ya propiamente en la historia, pues Peter Burke, como referente total de la historia cultural, pues señalaba, ¿no?, que hacía falta un marco teórico metodológico riguroso para la historia de las emociones. Y aquí pues es donde ya se va concretando con historiadoras e historiadores norteamericanos que ya hacen pues estas propuestas más teórico-metodológicas precisamente para abordar la historia de las emociones. Tenemos a Carol y Peter Stearns, que son como los padres de la historia de las emociones. Ellos acuñan el término emocionología, que habla sobre las actitudes o las normas que debe tener una sociedad o un grupo de personas para respecto a alguna emoción básica y cómo debe ser expresada. También tenemos a William Brady, que habla sobre un régimen emocional, cómo pues los regímenes políticos tienen su basamento en las emociones. O una Bárbara Rosenwein, que habla sobre las comunidades emocionales, que igual es un término interesante, una propuesta teórica. Y bueno, actualmente algunas historiadoras como María José de la Pascua, Isabel Morán, María Luisa Candú hablan de la historia de las emociones, pero con una perspectiva de género, las mujeres. También Javier Moscoso sobre el bienestar, la experiencia, y en México pues igual un pilar, es Pilar Gonzalvo, hablando sobre la familia, la historia cotidiana. También está Alicia Speckman hablando del crimen, las emociones, Claudia Agostini, por supuesto Estela Rosselló hablando sobre el bienestar, también sobre las mujeres, la Nueva España, o Susana Susensky en los medios de comunicación. Entonces, bueno, pues es un campo actual, es un campo en el que todavía se está pues haciendo propuestas, y es lo interesante, las propuestas también, o igual una crítica muy común, es que pues haya más trabajos y más propuestas también desde Latinoamérica, ¿no? Porque igual puede ser que esto pues tenga alguna repercusión en los planteamientos teórico-metodológicos que pues ya están planteados, ¿no? A todo esto también hay debates para hablar precisamente de emociones, o tal vez son mejor una categoría de sensibilidades, que me parece que los estudios de género es la que utiliza un poco más de repente, sensibilidades o afectos, que está un poco más relacionado con la historia política, porque bueno, esta historia de las emociones pues sí es muy referente a la historia cultural, ¿no? Partiendo de que las emociones pues
codifican y se determinan según estas normas culturales, ¿no? Y es que a partir de las emociones, pues, se percibe el mundo, ¿no? Entonces, sí viene mucho desde la historia cultural, y hablar de afectos viene un poco más de la historia política, un poco más como la capacidad corporal de afectar y ser afectado. Hablando de capacidad corporal, por supuesto que la historia del cuerpo está muy relacionada, porque para que haya emociones pues debe haber un cuerpo, entonces igual hay una relación bastante estrecha. Y bueno, este es un debate actual también entre de qué manera se puede abordar mejor emociones, afectos, sensibilidades, o pues depende desde dónde se está enunciando, ¿no? Y cuál es la propuesta también teórica y cuál es el enfoque. Y bueno, ya para ir finalizando, para ir concluyendo, pues una crítica que puedo dar yo a la historia de las emociones es precisamente que se sigue separando razón de emoción. Aunque este enfoque, este estudio critica mucho precisamente a los ilustrados por haber separado el cuerpo de la mente, en las investigaciones que vemos yo percibo que se sigue separando en realidad las emociones de la razón, y que las emociones son concebidas a partir de la razón. Entonces, pues también tiene como este enfoque, este estudio, pues nació precisamente entre el siglo XX, los anales, el estructuralismo, y pues tiene mucho todavía, ¿no? como estos planteamientos. Yo tal vez apostaría más por ver ya no a las emociones a partir de la razón, sino las emociones siendo las emociones. Pero bueno, ese es mi punto de vista, y es que creo que solo han sido vistas las emociones, pareciera que solo tienen valor a través de la razón, o solo pueden tener una importancia historiográfica o histórica o filosófica si es a través de la razón. Y me parece que esto, pues no, me parece que hay más perspectivas, y no se queda solo porque yo lo digo, sino que creo que a través del tiempo ya han existido personas que han hecho pues propuestas, que han reflexionado, y especialmente son mujeres, ¿no? que se les ha decantado, que se les ha excluido, porque hablan desde las emociones, desde las sensibilidades, desde los afectos, y no tanto desde la razón como analizando emociones, sino han existido mujeres ya desde la Edad Media, en el caso más cercano, en la colonia, en la Nueva España, que han dicho, bueno, yo sí sé lo que es el amor, y yo sé cómo lo siento, y escribo sobre ello. Y de igual manera hay otras propuestas también. María Zambrano, que no es historiadora de formación, pero sí es una filósofa muy importante, ella también apuesta por una historia de la piedad, porque, bueno, si las emociones las sentimos tan fuertemente, ¿por qué no hay una historia de eso todavía? Si lo que sentimos, como el miedo o la tristeza, la nostalgia, la melancolía, la alegría o el amor, principalmente el amor, que lo sentimos tan fuertemente, ¿por qué no podemos reflexionar sobre el amor? Entonces, pues esa es un poco mi invitación, a que reflexionemos y a que hagamos muy conscientes de dónde estamos también escribiendo. Pareciera que seguimos pensando que escribimos solamente desde la razón, pero creo que como historiadores, quienes así se consideren, o como humanistas o antropólogos, antropólogas, creo que hay que ser también de repente más explícito, que partimos siempre de alguna emoción, y eso no es negativo, eso no es malo, eso no es un sesgo. Al contrario, creo que entre más lo hagamos consciente, pues nuestras reflexiones pueden resultar mucho más interesantes y mucho más cercanas, y podemos, yo no diría que empatizar, pero sí tal vez compartir de una mejor manera.